Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Diálogos Internacionales en su sección Descubriendo la Revista de Relaciones Internacionales, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, estudiante en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la facultad y también presentadora de este podcast. El día de hoy, como el nombre de nuestra sección dice, vamos a descubrir un poco más de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, la cual es una publicación dirigida a especialistas en la disciplina que aborda temas desde política internacional, comercio exterior, bloques regionales, hasta economía internacional y política exterior de México. La revista reúne académicos de diversas instituciones de nuestro país y fuera de él, lo cual le ha permitido ser una de las publicaciones en el área con mayor tradición en América Latina. Por estas razones, nos complace recibir en este episodio a la doctora Virginia Valdivia Caballero, quien actualmente es profesora investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y también es la coordinadora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias por venir. E igual muchas gracias a Maricruz Amador, asistente de coordinación editorial, quien ha sido un gran apoyo para el desarrollo de la revista y quien también nos va a apoyar a dirigir la conversación del día de hoy. Hola, muchas gracias. Bienvenidas. Sin embargo, antes de dar inicio, como en nuestros episodios pasados, vamos a escuchar algunos datos para que conozcan aún más a la doctora. La doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, así como maestra en Estudio en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y es responsable del proyecto Las Relaciones Económicas Transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia por COVID-19 2020-2022, vinculado al programa PAPIT de la UNAM. Por otro lado, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Asia y África y del Pacific Economic Cooperation Council, capítulo México. En este momento le cedo la palabra a la doctora Virginia Valdivia y a Maricruz Amador. Hola, muchas gracias Jimena y Yair por este gran proyecto que nos está ayudando, yo creo, a acercarnos a todos los académicos del Centro de Relaciones y a conocer un poquito más de todo el trabajo que hay detrás de cámaras, ¿no? Es un placer estar aquí también con la doctora Virginia Valdivia, con quien he trabajado ya desde hace un tiempo, y conocer un poco más de su perspectiva, que yo creo que hemos vivido grandes cosas en estos tiempos, pero para conocerlo un poco más de fondo y compartirlo con todos ustedes. Entonces van a ser 4 preguntas pues un tanto básicas para conocer un poco la revista, usted, los procesos y para que se amplíe el conocimiento de ella para todos, ¿no? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál usted cree que es el contenido de la revista? ¿Cree que realmente está muy específico para ciertas personas, para ciertos temas, para la carrera inclusive, o cree que es un tanto más abierta y que realmente puede llegar a otras personas? No sé, ¿cuál es su perspectiva? Muchas gracias, Maricruz, agradezco también la invitación y pues buenos días, buenas tardes, depende de cómo nos estén escuchando. Pues efectivamente la revista de Relaciones Internacionales, como ya nos mencionaba Jimena, quizás si se meten en la página van a ver que hay temas específicos, bloques regionales, estudios regionales, derecho internacional, etcétera, que son pues los ejes temáticos de nuestra disciplina de Relaciones Internacionales. Sin embargo, la realidad es que el contenido de la revista depende mucho también de la coyuntura, del contexto en el que estemos. Por ejemplo, hemos recibido recientemente temas muy novedosos como cuestiones de tecnología, como por ejemplo Internet y blogging en Vietnam, o temas sobre la guerra o más bien el conflicto entre Rusia y Ucrania, temas también como el feminismo, que están llegando bastantes artículos sobre estas temáticas, que no necesariamente son exclusivos de la disciplina de Relaciones Internacionales, pero que sí trastocan nuestra disciplina. Sí, la realidad es que sí, pues está enfocada para temas de relaciones internacionales, pero también hay apertura para la inclusión de otro tipo de temas, sobre todo temas que son muy actuales, que están en boga en el momento, temas también muy teóricos, ¿no? Tenemos últimamente pues varios artículos sobre cómo generar una escuela de relaciones internacionales mexicana, por ejemplo, o teorías muy específicas que pueden ayudar al estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces la realidad es que es
bastante amplio el escenario y el panorama en el que se pueden insertar pues, los artículos de la revista de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, doctora. La verdad coincido mucho con usted y con toda esta apertura en los temas que existen. Y justamente de aquí va la segunda pregunta. Yo conocí la revista como estudiante, tuve mi primer acercamiento, ahora sí que como alumna de tercer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales. Yo quisiera saber usted cómo llegó, cuál fue su primer encuentro a la revista, cómo la formó, cómo la apoyó desde un papel antes, no sé, ya sea como estudiante o académica, pero todavía ajena a la participación que hoy tiene. Pues la realidad es que igual que ustedes, ¿no? O sea, todos creo que pasamos por ese proceso de estudiantes y en donde había profesores que nos recomendaban algún artículo sobre relaciones internacionales o nos dejaban leer artículos sobre relaciones internacionales que se encontraban en la revista de Relaciones Internacionales. Entonces, mi acercamiento fue en primer momento, bueno, quizás un poco antes porque voy a hablar un poquito de manera personal, pero mi papá estudió Relaciones Internacionales y entonces en la biblioteca de mi casa pues había revistas de Relaciones Internacionales, incluso antes de que fuera estudiante de Relaciones Internacionales. Y pues conocía y vi los diferentes formatos de la revista, o sea, en formato carta, en formato ya mucho más pequeño y demás, ¿no? Entonces, y las diferentes portadas que fueron pasando por la revista, pero sin duda, pues lo que más me marcó fue ya cuando entré a la facultad como estudiante y pues nos dejaban estas lecturas. Recuerdo que nos dejaban más lecturas sobre teorías, o por lo menos así fue mi experiencia, que los primeros artículos que leí de la revista fueron sobre teorías, ¿no? Después descubrí que había pues artículos también sobre la región que estudio, que es Asia-Pacífico, algunos muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo mucho un número que habla sobre el desarme nuclear, y no recuerdo si está en el eje temático de política internacional, o sea, que aparezca el número así, no, y ahorita la verdad no recuerdo el número, pero tiene el testimonio de japoneses que vivieron las bombas en Nagasaki y en Hiroshima. Y contar con ese tipo de contenido en la revista de Relaciones Internacionales, pues es bastante significativo, ¿no? Y más para los que estudiamos, pues temas como los de Asia, ¿no? Y particularmente Japón. Entonces, ese fue como mi acercamiento. Recuerdo también, en algún momento, pues haber conocido también a los directores anteriores de la revista de Relaciones Internacionales, entonces pues sabía como el contexto, ¿no? A la propia Alma Rosa Amador, que es nuestra editora de la revista, pues también la conocí mucho antes y ya sabía que estaba trabajando en eso, ¿no? Y entonces fue un poco así, de manera informal el acercamiento, de manera incluso hasta personal, familiar, pero también de manera pues de investigación, como estudiante, ¿no? También. Entonces esa fue más o menos como mi experiencia. Yo creo que todos tenemos quizás esa misma experiencia, por lo menos los que estudiamos relaciones internacionales, en que en algún momento hemos leído algún artículo de nuestra revista, ¿no? Sí, claro, y poco a poco te va atrapando, ¿no? Yo también recuerdo que la conocí como estudiante con mi profesora y entonces también directora de la revista, la doctora Ileana Cid Capetillo, y fue tanta mi intriga sobre la revista y el proyecto que se tenía, y además de leer justamente los artículos que ella nos pedía, pues empecé a buscar un poco más sobre mi interés, ¿no? Sobre temas de China, Estados Unidos, política exterior, y la verdad es que fue súper enriquecedora, y entonces de pasar a ser una tarea ya pasaba a ser un hobby buscarla y buscar los artículos. Digo, todos son muy interesantes, también había temas de feminismo, como usted menciona, o tecnológicos que se iban abriendo poco a poco, pero obviamente ya cada uno va buscando como lo que le interesa, ¿no? Y la verdad es que también por eso siento que es muy rica la revista y el proyecto en general, porque no está encasillado en un solo círculo o en un solo tema, y eso es muy importante. Ahora, ya nos contó esta experiencia como del detrás o el antes de, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia a casi ya 2 años de ser directora de la revista en este papel, ¿no? Que yo he compartido con usted y que entiendo que llega a ser un poco, pues, caótico a veces, o de presión o demás, porque como siempre o como comúnmente sucede,
a veces no se ve el trabajo que hay detrás, que la revista sale muy bonita y qué padre, y atrás está como la locura total, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia coordinando, dirigiendo la revista en todos los aspectos? Pues yo llegué en un contexto quizás un poco difícil para la revista porque desafortunadamente había muerto el impresor de la revista y entonces hemos sufrido ya 2 cambios de impresor y pues adaptarse, ¿no? A estos cambios pues también ha sido bastante complicado, ¿no? Pero un reto, ¿no? Y efectivamente, Maricruz, como dices, el trabajo que hay detrás de la revista, detrás de una portada, detrás de un número, detrás de los artículos, pues es bastante, no es nada sencillo. Mi experiencia ha sido pues tener que dedicar bastante tiempo también para poder pues determinar quiénes van a ser los dictaminadores, ¿no? Maricruz, tú lo vives muchísimo más, ¿no? Porque estás ahí al pie del cañón en las redes, en el correo, ¿no? Y pues la verdad es que es un trabajo, pues se dice fácil, pero es un trabajo complicado, ¿no? Detrás de un número pues tenemos a los dictaminadores, tenemos a el equipo de la revista, que la realidad también es parte de mi experiencia. Cuento con un muy buen equipo y que me apoya muchísimo y bueno, nos apoyamos, ¿no? Y que eso pues ha hecho que la revista pues todavía pues continúe y estemos sacando pues los números, ¿no? Y estemos sacando cuestiones también de calidad, ¿no? Esa ha sido como la experiencia, pero también en un contexto muy bonito porque se cumplen 50 años de la revista este año, ¿no? En 1973 pues fue cuando surge la revista y hoy estamos pues celebrando esos 50 años, entonces la verdad es que la experiencia también ha sido bastante bonita y quizás incluso hasta pues emblemática porque el día de mi cumpleaños fue cuando me nombraron como directora de la revista de Relaciones Internacionales y lo hicieron público, entonces es bastante significativa la revista para mí, ¿no? Ok, hay un festejo doble entonces. Sí. La verdad es que sí, yo concuerdo muchísimo, pero es un proyecto yo siento que muy lindo y que perfectamente vale la pena para los estudiantes, para los académicos e incluso para las personas de fuera que quieran como darse un salto o un chapuzón en algunos temas que son de interés. Es eso, ¿no? Muy enriquecida el producto al final del día. Ya por último, quisiera saber qué recomendaciones les puede dar a las personas, a los estudiantes o a las personas de fuera, aquellos que nos leen o que nos siguen, para publicar un artículo, una nota, una reseña. Ahora sí que desde las características que debe de tener quizá estos escritos o las restricciones, dónde nos pueden seguir o ver todas estas normas, no sé, platíquenos y qué consejo les daría a ellos que quieren participar. Bueno, primero quizás sí, que le den una revisada a las normas y o lineamientos editoriales de la revista de Relaciones Internacionales, porque deben de cubrir con un formato de citas específico, deben de cubrir también con una longitud específica, ¿no? Entonces, bueno, las normas están ahí en la página, las pueden consultar y también nos pueden mandar correos. Quizás más allá de esas cuestiones como de forma, pues así deben de entregar el escrito, pues las recomendaciones que yo les daría quizás sería primero buscar un tema, ¿no? Delimitar un tema mucho más que un tema de investigación, de un tema de tesis, porque es un artículo que va a tener una extensión de 25 a 35 cuartillas, entonces pues hay que limitarse más en el espacio y en el tiempo en el que vamos a ubicar nuestro fenómeno internacional. Otra, que sea un tema novedoso, que sea un tema que no se haya escrito en otro lado, ¿no? Y no nada más por parte del autor, sino que también por parte de otros autores, ¿no? O sea, que sea un tema de interés, que sea también un tema pues coyuntural o actual, ¿no? Porque es lo que tenemos en los números más actuales, ¿no? Temas muy novedosos, quizás, y evidentemente pues sí que se apeguen a las normas editoriales de la revista, ¿no? Porque luego eso a nosotros nos complica un poco más la tarea, ¿no? Estar revisando esa parte, si no pues realizaron pues en forma
pues lo que se les pide, los lineamientos que se les pide, ¿no? Entonces que sí sean muy concretos en eso, porque muchas veces eso determina tener un buen dictamen o no, ¿no? Un dictamen positivo o un dictamen negativo. Entender que se va a someter a un dictamen a dictámenes de doble ciego y que lo van a revisar expertos en la materia y que pues van a hacer también observaciones que hay que atender, ¿no? Porque si no, entonces nosotros terminamos regresando varias veces los artículos y que no nada más nosotras como parte del equipo de la revista de Relaciones Internacionales, otras revistas también lo hacen, ¿no? O sea, también tienen que pasar por ese proceso, que sean muy cuidadosos también en la redacción, en el uso de las citas, en el uso de las notas al pie, ¿no? Pero yo creo que sobre todo pues tener un tema que pueda ser novedoso, que pueda ser de interés y que incluso también contar con las herramientas para poder fortalecer esa investigación, ya sea con datos, ya sea con diversidad de fuentes, porque muchas veces eso es lo que hace que tengamos un dictamen negativo, si no cuentas con esos datos, con esas justificaciones académicas, justificaciones pues de cifras o demás, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, ¿no? O sea, que no nada más sea una opinión en el artículo o incluso la propia nota, ¿no? La nota tiene un rigor menos científico que un artículo, pero de todos modos, pues sí requiere una sustentación y justificación académica también, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Yo los invito también a que consulten justamente las normas editoriales, la página de la revista, para que puedan ver todos estos detalles o, como les mencionó la doctora, pues escribirnos un correo con las dudas o cuestionamientos que tengan. Felicidades entonces, doctora, por sus 2 años, ya casi 2 años como directora de la revista y por los 50 años de la revista, que también no es cualquier cosa. Bueno, invitarlos nada más a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook y Twitter. Estamos como Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, y recordarles que tenemos todavía una convocatoria abierta sobre uno de los números especiales que van a salir el próximo año, que es sobre la Agenda 2030, que está coordinada por el doctor Fausto Quintana. Cierra el 2 de octubre, entonces pues todavía hay tiempo para que participen, esperamos sus propuestas, y si no, pues las propuestas en general es para los siguientes números, que la revista mantiene una convocatoria permanentemente abierta, entonces nos pueden hacer llegar sus propuestas al correo, a la página, y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena, Yair, por la invitación. Y pues espero que esta entrevista les sirva a los escuchas para conocernos un poquito mejor y que se den una leída del material que existe y que vean que realmente es muy enriquecedor y les puede ayudar en muchos ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricruz. Es un gusto haber estado contigo platicando sobre nuestra revista. Gracias. Y gracias, Jimena y Yair, también por esta iniciativa, que yo creo que a todos nos está gustando esta gran iniciativa. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a ambas, porque sé que no es un trabajo fácil, es un trabajo muy arduo, pero también gracias por dejarnos conocer esta parte de la revista y parte de su contenido, que ha sido una guía para toda la comunidad de nuestra disciplina, en donde podemos ver que hay mucho trabajo detrás de su publicación y que hasta ahora ha tenido 144 números y 50 años de existencia. Invitamos a todo nuestro público a obtener su ejemplar físico, del cual yo ya tengo algunos números, y también a revisarla en su página web, la cual dejaremos en la descripción. ¡Hasta pronto!